tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Somos. Nuestro espacio cultural arranca siempre con un gran placer, porque acá entre arte, entre tradiciones, entre novedades coyunturales, hablamos de la vida. Por ello es tan importante hoy seguir sobre el ámbito cultural, hacerlo también desde la perspectiva crítica y analizando cada uno de estos elementos como reflejo de lo que somos como pueblos. Soy Saraí, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así comenzamos con un fragmento del contenido preparado para esta jornada. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Brasil se celebró la 8ª edición del Festival Latinidades. Y en Cuba se inauguró el 5º Festival Habana Titiritera. Además, en el marco del Bicentenario de Bolivia, estaremos conociendo sobre la historia del cine boliviano. Todo esto y mucho más, hoy en Somos. Quiero recordarles nuestras plataformas digitales por donde puede enlazarse con Somos, no solamente en vivo, sino también de forma diferida, @SomosTelesur en Instagram y en la red social X, mientras que también nos encuentra en nuestra cuenta de YouTube en @SomosTelesur 1931 con cada uno de los programas que gustosamente allí les dejamos y que transmitimos en vivo y luego acá le dejamos para que pueda reverlo en cualquier momento del día. La primera pausa en Somos, a la vuelta con más, entramos de lleno en información cultural. Arrancamos en México. Se prepara este país para celebrar la 53ª edición del Festival Internacional Cervantino 2025 con una diversa programación que promete música, danza, teatro y artes visuales. La presentación oficial del programa se realizó en el Palacio de Bellas Artes, donde se dio a conocer que el festival contará con el Reino Unido como país invitado de honor y Veracruz como estado homenajeado. El evento tendrá lugar del 10 al 26 de octubre en Guanajuato y se anticipa la participación de artistas internacionales de países como Argentina, Turquía, Francia y Brasil. Entre los espectáculos más esperados para esta edición se encuentran las presentaciones, por ejemplo, del pianista Adrián Oitiker, la agrupación Sunra Orquestra y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Mientras en La Habana se celebró el 55 aniversario del icónico personaje de dibujos animados con el cual hemos crecido casi todos aquellos que venimos de esa hermosísima isla, Elpidio Valdés, un evento lleno de risas, de juegos y de actividades creativas para recordar a uno de los personajes más importantes de la historia del diseño del dibujo animado de la isla cubana, junto con su caballo. Acá lo ven. Los protagonistas del evento conmemorativo realizado en la librería Abril, donde participaron en una sesión de dibujo, fueron los niños. Estuvo allí guiada por el artista visual Dairel Arcos, donde se plasmó su propia visión del personaje creado por Juan Padrón en el año 70, en 1970. El encuentro incluyó además la proyección de episodios de la serie, contó con ello, no se puede hablar del Elpidio Valdés sin ver uno de sus capítulos, también con talleres de preparación sobre café cubano e interpretaciones musicales de la cantante Anie Garcés, quien fue la encargada de cerrar este homenaje. Elpidio Valdés es un ícono cultural cubano sumamente importante que ha dejado una huella muy profunda en varias generaciones, simbolizando la lucha por la independencia del país en la época en la que existían los mambises, quienes defendían la tierra de los españoles. ¿Por qué? Alguien se preguntará, rápidamente les cuento. En un evento del Elpidio Valdés se hace una muestra de café, porque uno de los elementos más identitarios de la serie siempre fue el café, como elemento denominador para unir a toda la isla, porque los mambises no solo formaban parte de la zona oriental del país, sino que representaban ese carácter de independencia, esa lucha por la independencia del pueblo cubano.
El Festival Latinidades celebró su 18ª edición en el Distrito Federal de Brasil, consolidándose también como un evento mucho más grande dedicado a las mujeres afrodescendientes de América Latina. Desde este festival se han dado a conocer a muchísimas directoras afrodescendientes. En este caso hablamos de Mujeres Negras Mueven el Mundo, un espacio donde se rindió homenaje a Lelia González, una figura clave del feminismo brasileño y defensora de la identidad afrodescendiente. La programación incluyó más de 400 actividades culturales y educativas como conciertos, teatros, exposiciones y mesas de debate. Además de la Feria Negra, como se le llama, que contó con más de 30 emprendimientos liderados por mujeres afro, el Museo Nacional y el Teatro Dos Bancarios fueron los escenarios para que se transformaran en un punto de encuentro desde el arte, la resistencia y donde también se desarrollaron sesiones formativas sobre la educación antirracista y la justicia social. No es lo mismo cuando una película recrea un espacio de conflicto ficticio o cuando una película se filma en un espacio donde existe un conflicto, un espacio donde se sigue atacando a la gente endémica del lugar y que además no está reconocido parte ni de un país ni de otro aquellos que se encuentran en conflicto bélico. Hablamos de La Odisea, de Christopher Nolan. Recordemos a Nolan, un grandísimo director, pues la filmación allí ha generado muchísima controversia porque eligió a la ciudad de Dakhla, en el Sahara Occidental, como locación del rodaje. Esta es la zona que pertenece al pueblo saharaui, un pueblo que está siendo brutalmente masacrado, atacado, y por ello de ahí se ha, digamos, desplegado una cantidad de críticas, empezando por el Festival Internacional de Cine del Sahara Occidental, conocido como FISAHARA, quien acusa al director y a los actores que se encuentran allí, hablamos de Matt Damon y de Zendaya, por estar allí en la filmación y además normalizar con esta actitud la ocupación marroquí en un territorio considerado no autónomo por la ONU. ¿Por qué es no autónomo? ¿Qué significa esto? Precisamente significa que no pertenece a ninguno de los países que se encuentran en el conflicto bélico. Un conflicto bélico que se caracteriza por el ataque directo y la opresión al pueblo saharaui. Por ejemplo, ante lo que está sucediendo, los artistas españoles han levantado su voz en contra de esta elección. Figuras destacadas como Javier Bardem, que siempre se ha caracterizado por defender también al pueblo de Palestina, Carolina Yuste, entre otros, solicitan a Christopher Nolan y a las productoras que allí están radicando que expliquen su decisión y que utilicen su plataforma para visibilizar la difícil situación del pueblo saharaui bajo ocupación. Otros artistas como Javier Gutiérrez, Natalie Poza y directores como Benito Zambrano también se han sumado a esta causa demandando una mayor conciencia sobre el contexto político en el que se desarrolla el rodaje. Lo más importante es que se le ha exigido al director que se retire de esta ciudad, que no continúe la filmación allí y que tome posición, en realidad, posición política con lo que está sucediendo, porque al estar presente allí y haber coordinado con el gobierno marroquí, lo que está diciendo el mundo es que la zona pertenece a Marruecos y ello evidentemente va en contraste con lo que sucede y con lo que no se ha definido políticamente en el lugar. Les invito a irnos hasta Líbano. Vamos a hablar sobre la compañía Karakaya, la cual se ha consolidado como el primer grupo árabe en actuar oficialmente en el Teatro Bolshoi de Rusia, presentando su obra Las Mil y Una Noche. La presentación, que fusionó la herencia oriental con la modernidad occidental, incluyó música y coreografías inspiradas en cuentos árabes, acompañadas de un vestuario impecable. La participación de la compañía fue anunciada en una conferencia de prensa en Beirut, donde el ministro de Cultura, Ghassan Salamé, destacó la victoria cultural como un testimonio del talento libanés en el ámbito artístico global. Fue fundada en 1968, tiene muchísimos años, una compañía que fue creada por más de 18 ballets y musicales también. Allí se han logrado consolidar como una figura importante dentro de la danza contemporánea de
Antes les dejamos con las imágenes de los desfiles escolares que se desarrollan en la ciudad de La Paz, una muestra de lo que se viene desarrollando en todo el país, en toda la tierra boliviana, de cara a esta celebración de los 200 años de independencia de una gran nación, como dice uno de los himnos populares de este hermoso país. Y así nos despedimos. 30 segundos y a la vuelta con más información cultural. Así celebran su independencia. Con más de una treintena de obras a presentarse Avanza en Cuba, el quinto festival Habana Titiritera. Vamos a compartirles todos los detalles en el siguiente material. Con 26 grupos artísticos presentando 80 funciones de 32 obras, 11 de ellas en estreno, continúa desarrollándose en la más grande de las Antillas el quinto festival Habana Titiritera, Figuras entre Adoquines, auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Centro de Teatro de La Habana. El público disfruta hasta el 10 de agosto de un gran evento cultural de muñecos con participación internacional, fusionando tradición y vanguardia en cada función. Las presentaciones se desarrollan en varios espacios de la capital, entre ellos la sede del Teatro La Proa, el Museo y Teatro de Títeres El Arca, la Sala Adolfo Llauradó y la Quinta de los Molinos. Este año, como en años anteriores, tenemos agrupaciones nacionales y agrupaciones extranjeras. Tenemos 2 agrupaciones de México y tenemos 2 agrupaciones de Colombia. Y por supuesto también tenemos a nuestros colegas de Matanzas, de Guantánamo, de La Habana. Hay muchas agrupaciones participando también en esta edición del festival, así que estamos muy felices por eso. Tenemos muchos estrenos también dentro del festival. Tenemos un estreno que está a cargo de Teatro La Proa. Vamos a estrenar Las Caricias de la Abuela, una obra que fue coproducción en Corea cuando estuvo Teatro La Proa por allá hace muy poquito. Se estrenó con el elenco coreano y con también elenco cubano allá, pero entonces acá la vamos a estrenar con elenco cubano solamente. Además de las funciones de títeres, los asistentes también cuentan con una programación de actividades compuesta por talleres, exposiciones y conferencias, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados de este tipo. También, Habana Titiritera fue incluida recientemente en la red de festivales de títeres, creada por la Secretaría de Festivales de la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA. Es muy importante que en el momento en que nosotros creamos el festival allá en La Habana Vieja, fue un momento en que desaparecieron 2 de los festivales importantes que habían de títeres y para niños en ese momento, y entonces comenzamos como una jornada, cosa que ya ha crecido y hoy nos hemos convertido en un festival porque formamos parte de todas las redes de festivales de la UNIMA. Durante el festival también se entregará el Premio Timonel 2025 y 3 galardones colaterales. Asimismo, la edición de este año está dedicada a los 85 años del maestro titiritero Armando Morales y al aniversario número 115 de la escritora infantil Dora Alonso. Una de las artes más desarrolladas en la mayor de las Antillas. Regresamos acá a Venezuela. Se realizó el taller internacional de verano a cargo de la Cátedra de Danza de Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Biensay Valdés, quien estuvo presente acá en Caracas y fue parte además de nuestra gran gala de aniversario por los 20 años de Telesur, con presentaciones de diversas edades allí, porque han participado en diversos niveles en este taller. Tuvieron la oportunidad no solo de encontrarse con nuevos aprendizajes guiados por una figura emblemática
mayoría del prestigioso elenco de La Mayor de las Antillas. Es la primera bailarina, la directora del elenco del Ballet Nacional de Cuba, sino también aprovechando toda la experiencia, la logística que conoce y así logrando un desarrollo que estuvo a cargo de Venetur con el respaldo cultural de Uniarte y el equipo de comunicación de Manaca Producciones. Todos ellos se unieron para ofrecer un espacio de aprendizaje sin duda muy provechoso para los que se encontraron allí. Sedes en Caracas e Isla Margarita fueron espacios para el aprendizaje sobre el exigente universo del ballet clásico. 2 etapas de trabajo en Venezuela se concibieron durante el Taller Internacional de Verano a cargo de la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba, con la coordinación artística y pedagógica de Mercedes Beltrán. Pudimos mostrar e invitar a bailarines del Ballet Teresa Carreño a la gala de clausura para honrar este trabajo que hacemos de promoción y divulgación de la Escuela Cubana de Ballet y que es muy aceptado y que beneficia a los bailarines y estudiantes de Venezuela, ya que se identifica con el prototipo físico y la idiosincrasia del latinoamericano. Hemos tenido aquí de distintas regiones, creo que ha sido muy bonito, con un programa muy amplio. Ha tenido la técnica del ballet, ha tenido la metodología, el dúo clásico, ha tenido la preparación física, en fin, ha sido un programa muy hermoso. Otro de los privilegios para los cursistas e invitados venezolanos fue recibir la clase magistral de Biensay Valdés, en la que ofreció una visión profunda y personal del proceso pedagógico, así como la técnica formativa de una de las instituciones de danza clásica más renombradas a nivel mundial. Habían padres que estaban maravillados, admirados por la forma tan dulce, tan amena con que lograban transmitir los conocimientos nuestros maestros, y eso es muy importante para que el alumno fije las correcciones, sea más atento y se apreció enseguida el resultado. Se hizo una gala final, estuvo también la charla didáctica del maestro Miguel Cabrera y por supuesto una participación de una pareja del Ballet Nacional de Cuba, y el Teresa Carreño también tuvo el gesto tan bonito también de aportar una pareja de Don Quijote para esta gala que hicimos ahí. Logros técnicos y expresivos alcanzados por los estudiantes durante el taller se mostraron en un programa cuidadosamente seleccionado del repertorio tradicional que incluyó selecciones de los ballets Paquita, Copelia, Las Llamas de París, entre otras propuestas interpretadas por los alumnos del taller y bailarines invitados del Teatro Teresa Carreño. Hasta ahora el taller me ha parecido fenomenal. He tenido la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas, la verdad bastante agradecida con los maestros, muy profesionales. Soy mamá de 2 pequeñas o futuras bailarinas y de verdad que el taller me ha parecido excelente. Ellas han corregido mucha la parte de la técnica. De hecho, salió contenta porque me dice: mami, hicimos 2 ejercicios y aprendí a hacer el split del lado izquierdo, que no le salía. Con todos estos maestros aprendiendo técnicas nuevas, bailes, hasta algunos trucos que para ella van a servir siempre en toda su carrera como bailarina, pues de verdad que esto lo recomiendo 100%. Ha sido súper enriquecedor para ella. El taller me ha parecido un sueño hecho realidad. Desde que vi la publicación siempre había querido tener esta oportunidad y bueno, se me presentó y me ha encantado todo. Estoy viviendo un sueño, estoy muy feliz y lo disfruté demasiado. Legado y excelencia técnica del Ballet Nacional de Cuba se compartieron con la nación sudamericana para contribuir al desarrollo de una nueva generación de bailarines venezolanos comprometidos con el arte. Mayelín del Sol, Telesur Caracas, Venezuela. Hacemos una pausa rápidamente. A la vuelta estaremos hablando sobre la historia del cine boliviano. ¡Uf! ¡Qué historia! Ya regreso.
Seguimos con ustedes compartiendo información cultural. En esta oportunidad vamos a hablar sobre parte de la identidad cultural de Bolivia desde el ámbito cinematográfico. Luego de conocerse las diversas celebraciones que se están haciendo no solo en el país, sino también fuera de Bolivia en el marco de su bicentenario, en esta ocasión queremos también ir un poquito más allá, hablando sobre su historia cinematográfica con más de 100 años de narrativa y evolución, un espacio que también se ha convertido en un campo de batalla para descubrir, para preguntarse cada vez quiénes son como bolivianos. Acá le contamos. El cine boliviano actualmente se caracteriza por ser la representación de una variedad de producciones que reflejan la diversidad, la cultura y las historias de cada comunidad en todo el país. Desde dramas y comedias hasta thrillers inquietantes, la industria cinematográfica destaca en esencia por su evolución durante los últimos 100 años. Sin embargo, para conocer los inicios del cine en Bolivia, es necesario retroceder hacia comienzos del siglo XX, cuando, a diferencia de otros países de la región, donde el cine llegó a finales del siglo XIX, en Bolivia experimentó un desarrollo con temporalidad diferente. De acuerdo a los datos históricos, Luis Castillo González fue el pionero en las primeras filmaciones en Bolivia en 1912, 3 años después de haberse realizado las primeras proyecciones en el país, por lo que es considerado el primer cineasta boliviano. Entre las primeras grabaciones destacó Vistas Locales, estrenada en 1913, que mostró una gran galería de imágenes sobre aspectos cotidianos de La Paz. Posteriormente, Castillo González fundó una compañía cinematográfica y en 1925 inició varios proyectos para la realización de cortometrajes, documentales y largometrajes. Muchos nombres que son mucho más reconocidos y otros nombres que son un poco más olvidados y que han desarrollado justamente esa cinematografía desde un inicio consciente de un tema que es la interculturalidad, que es el tema de la identidad, los valores, ¿no? Que ha sido un cine social que ha nacido desde sus inicios hasta hoy, donde hay nuevos valores y nuevos talentos, ¿no? El cine boliviano comenzó su evolución hacia el primer largometraje mudo, La Profecía del Lago, 1925, dirigido por José María Velasco Maidana. Aunque causó controversia por el tema tratado, la infidelidad, lo que llevó a ser censurada en varios lugares. Ese mismo año se estrenó otra producción de un cineasta italiano, Corazón Aymara, que abordó los juicios y las normas de este pueblo originario para resolver conflictos. Durante los años 30 y 40, el cine boliviano tendría un mayor avance, cuando en 1932 tuvo su primer acercamiento con la sonoridad a través de la película Hacia la Gloria. No obstante, el primer largometraje sonoro en blanco y negro reconocido es Virgen India, 1948. Un año después, Donde nació un imperio se convirtió en el primer documental del país sonoro a color, mientras que Bolivia busca la verdad, 1950, obtuvo el mérito por ser la primera película en lograr una escena con sonido sincronizado. Creo que el cine boliviano siempre se ha acercado al pueblo, siempre se ha acercado a la gente, siempre ha sido reflejo de esa identidad y de esa diversidad que tiene este país. Y pues en 200 años se ha acompañado desde el cine la historia de nuestro país y los momentos tanto buenos, positivos, de emprendimiento, como aquellos que hemos tenido donde se ha querido vulnerar también los derechos. A medida que pasaban los años, nuevos cineastas y realizadores fueron surgiendo, retratando diferentes temas, puntos de vista y situaciones del acontecer nacional, como películas posteriores a la Revolución Boliviana, que se limitaba a documentar los hechos que acontecieron en el país. Luego de ellos, y con el objetivo de estimular el crecimiento del cine nacional, como herramienta de propaganda, el gobierno inauguró en 1953 el Instituto Boliviano Cinematográfico, pero fue disuelto en 1967. 9 años después, fue creado la Cinemateca Boliviana, que actualmente se desempeña como una institución cultural
a cargo de la preservación de las películas nacionales, así como en la restauración de materiales cinematográficos que en su momento estuvieron en peligro de desaparecer. Para mí, demostrar que el cine no tiene fronteras, sino que hermana y que también cuenta historias muy comunes. Creo que esa es la visión también de las nuevas generaciones, demostrar la diversidad a través de distintos géneros, desde la comedia, desde el drama, ¿no? Que han sido posibles, y desde esa línea básica de que hay en tendencia entre el documental y la ficción. El cine en Bolivia ha sido una de las etapas culturales e históricas más significativas en estos 200 años de independencia de la nación andina, puesto que a través de él se han evidenciado las diferentes tramas, cotidianidad y modos de vida de uno de los países ricos en cultura originaria, desde el cine mudo hasta las películas con tecnologías de sonido e imagen. 200 años después, Bolivia continúa desarrollando su industria en un sentido descolonizador y en pro del entendimiento de su identidad y sus tradiciones. Una característica esencial del cine boliviano, a diferencia de lo que pasa con otros países, es que fue un espacio para reconocer a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas desde una perspectiva de lucha, pero fundamentalmente como parte de la identidad del boliviano, que hasta cierto momento de su historia no se consideraba a los indígenas como parte de la misma y por tanto no eran bolivianos reconocidos por los diversos gobiernos del país, incluso por la misma forma de pensar del boliviano de esa época. Por ello hay un antes y un después cuando aparece Jorge Sanguinés y muchos otros cineastas que utilizaron el cine como espacio de protesta y de lucha nacional. Así concluimos nuestro espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir disfrutando de Bolivia desde la música. Acá les dejamos con el tema llamado Bolivia, interpretado por el conjunto de música folclórica boliviano, Los Carcas, los más importantes de Bolivia. Nos vemos en la próxima.